Buenas noches, amigos desconocidos que probablemente lleguen a ser amigos de la sodalidad iniciática. Esta noche de luna nueva, 4 de agosto del 2024, les queremos hacer un llamado para que ingresen a un proceso de estudio de los 36 propósitos psicológicos que forman un laberinto iniciático. Bueno, realmente es difícil definir quién es uno. Voy a intentar dar los datos generales de esos estudios que yo he venido haciendo por ya 40 años, a más de obviamente los estudios regulares que uno hace para enfrentar la lucha por la vida. Tengo un doctorado en psicología educativa, tengo un diplomado en administración de personal, tengo otro diplomado en dirección de administración pública, otro diplomado en planificación urbana y regional y todos esos estudios me ayudaron a trabajar y a enfrentar la lucha por la vida como corresponde. Pero adicional a ello, yo considero que la mayoría de los seres humanos pues tenemos una serie de preguntas que no se resuelven desde ese punto de vista lineal a través de las ciencias, ya sean sociales, económicas, administrativas. Y eso nos llevó a buscar caminos, respuestas, preguntas que se iban haciendo hasta encontrar este camino, que es un camino que está desarrollado a través de una literatura, de una gran obra, que en términos generales podríamos decir tiene una columna vertebral que son los 36 propósitos psicológicos. Hay 6 grandes mensajes, como lo llamó el autor C. Renaud de la Ferrière. El sexto mensaje tiene relación al arte en la nueva era, y un séptimo mensaje que lo denominó Yoga Yojismo, en donde se considera pues están los misterios mayores. La posibilidad de compartir, la posibilidad de ingresar a un canal de YouTube está en el hecho de que efectivamente, gracias a todos los estudios realizados de la obra, pues se ve claramente que lo que la tradición hindú habla y lo que la tradición latina también habla de la precesión equinoccial y del cambio de eras se produce, se ha producido. El 20 de diciembre del 2020, esa conjunción de Saturno-Júpiter estableció el inicio de la nueva era, de la edad y de la era de Acuario, que ha sido esperada por muchísimos años. Cada era, de acuerdo a la tradición hindú, a la tradición latina, plantea una nueva vibración para la humanidad, una nueva posibilidad, un salto dialéctico que le posibilita abrir nuevos caminos en su futuro. Con ese convencimiento de que está abierta las puertas de la nueva era, esa transmisión de labio-oído ahora se puede dar a través de estos canales, se puede dar a través de la magia de estos canales. Eso es lo que nos impulsa en la medida también de que comprendemos cuál es el sentido de la palabra tradición. Tradición es transmitir. Hemos tenido la oportunidad de sentarnos luego de haber caminado por los 36 propósitos psicológicos, sentarnos y poder dialogar y poder comentar esos propósitos con la gente que en un momento determinado preguntó. Hemos estado con dos grupos de gente que tenía inquietudes similares a las que mi alma ha tenido en todos estos últimos 40 años. Y ahora la pregunta ha sido, ¿es suficiente? Y al ver muchos canales en YouTube de personas que son capaces de compartir sus conocimientos, filosofía, neurociencia, arte, pues
la pregunta ha surgido, ¿es posible transmitir de labio oído esta maravillosa gran obra? Y la respuesta es sí, sí es posible. Porque es el camino recorrido por mi alma y porque he podido constatar que la gloria que ingresó a los propósitos psicológicos hace aproximadamente 35 años no es la gloria de ahora. Porque esa promesa que se hace de que con materiales mediocres se puede construir un alma nueva, pues sí, es posible, sí es posible. Y luego también porque se habla en la obra de un efecto colectivo. Y eso es la era de Acuario. Ya no es posible pensar en individualidades, ya no es posible pensar en pseudo privilegiados o en pseudo escogidos, sino que es para quienes consideren que sus inquietudes van más allá de lo material, de que es posible encontrar respuestas. Y luego porque esta gran obra fue construida por la gente que participó, que son historiadores, fueron historiadores de religiones, científicos, filólogos, artistas, lo hicieron justo para la era de Acuario, justo para los amigos que en un momento determinado pueden encontrar estos videos y pueden tomar la decisión de ingresar al laberinto iniciático. Sí. Hay personas que consideran que efectivamente al llamarse la obra y tener como su nombre Serrano de la Ferrier, pues consideran que es un solo autor. Hay otras personas que consideran que, como ocurrió en la era de Piscis, en las eras anteriores, siempre hubo necesidad de un personaje, de un colegio iniciático y de una comunidad iniciática que se va formando. Las investigaciones que se hicieron, pues establecieron que efectivamente Serrano fue el personaje, asumió ese mostrarse en público y mostrarse en público no es nada fácil, es bastante difícil. Él lo asumió. Y un colegio iniciático que se va enunciando justamente a lo largo de la obra. Más de 1000 autores. Gente que estuvo comprometida. Algunos dicen que en su mayoría formaron el grupo Éranos, que tenía la preocupación luego de las dos guerras mundiales de que este conocimiento tradicional se iba a perder para la humanidad. Y entonces conformaron un compromiso, escribir y escribir en su especialidad. Historiadores de religiones como Mircea Eliade, Henry Corbin, como Neumann, como Jung, ese gran psicólogo, ese gran psiquiatra, pues se comprometieron con ello. Luego, algunas personas han descubierto también que hay otro grupo que tuvo contacto entre sí, entre este grupo Éranos y este nuevo grupo que fue liderado por René Guénon, ese gran metafísico. Entonces, no hay respuestas definitivas. A lo largo de las investigaciones, como las investigaciones nunca terminan, pues habrán personas que consideren que única y exclusivamente es producto de una sola persona, del personaje llamado Serrano, pero otros dirán que ese añadido de la Ferriere, pues señala este colegio iniciático y la comunidad iniciática que se va formando, que no constituye un grupo que se conoce, que trabaja, sino individuos solitarios, grupos de estudio, dependiendo de la realidad que se establezca en cada uno de los individuos, pues se seguirá desarrollando.
Y es claro entender que este es un camino iniciático, pero no es el único camino. Como bien has señalado en tu pregunta, hay muchos caminos iniciáticos. Y ahí a mí me recuerda algo que en los años 80, pues se hizo muy famoso Carlos Castaneda, ese antropólogo brasileño que para hacer su PhD en una de las universidades de Estados Unidos fue a una de las comunidades indígenas de los Nahual, o Nahua, como algunos pronuncian, y encontró a un maestro, el famoso Don Juan. Don Juan le enseñó que un verdadero camino, pues, es un camino que no le pone condiciones, y mucho menos la condición económica, porque lo que se ha recibido es de a gratis, y por lo tanto hay que devolver de a gratis. Un camino que no le condicione a estar buscando adeptos. Y lo tercero, que el camino tenga corazón. Esas tres condiciones le guiaron a mi alma, por ejemplo, en el encuentro de este camino. Es un camino de estudio. Es un camino en donde hay que conocer, hay que analizar, hay que buscar. Y tiene relación, como se decía antes, de que este camino fue hecho pensando en la era de Acuario, porque esta es la era del saber, ya no del dogma, ya no del creer por creer, sino de realmente saber. Y eso implica estudiar, eso implica reflexionar, eso implica cuestionar y cuestionarse, preguntar. Aquello de labio a oído, si es que uno lo ve como algo literal, las tradiciones nunca se habrían adaptado a los nuevos cambios que ha tenido la humanidad, que ha enfrentado la humanidad. Efectivamente, cuando tomaron la decisión de escribir los textos, claro que se cuestionaron. Es del labio oído, se requiere de un maestro que esté presente, pero el maestro puede desaparecer y queda el escrito. Y se dieron cuenta de que era posible readaptar a los nuevos tiempos. Claro que cuando se escribió la gran obra, no se tenía ni siquiera soñado con estas posibilidades tecnológicas, pero nosotros podemos readaptar esa transmisión. Y es del haber oído en la medida en que la manera tradicional es leer los textos, tal cual. Los lamas tibetanos, por ejemplo, lo que hacen es eso, leen los textos sin ningún cambio, luego comentan. Y entonces se da la transmisión labio-oído. Una de las instrucciones que tenemos en los propósitos es convertirnos en acústicoi, que es una palabra griega que significa oír, ser oyente. Eso no significa no preguntarse, eso no significa no mirarse y no mirar. Precisamente de eso se trata, de estudiar. Así es que esta adaptación no es sino estar con la nueva época, con los avances de la nueva época. Si hablamos de la gran obra, como decíamos, son 36 propósitos psicológicos, 6 grandes mensajes, el último gran mensaje que haría el séptimo, el libro negro de la francmasonería, el libro blanco. Algunas personas consideran que está también constituida por las cartas circulares que escribió Serrano de la Ferrier cuando estuvo ya lejos de el ashram que él había formado en Venezuela. También de las 52 cuadernos de la magia del saber, que son transcripciones que hizo una persona que asistió a sus conferencias en Australia. Pero la gran obra
la que constituye la médula, digamos, estaría conformada por los 36 propósitos psicológicos, por los 7 grandes mensajes, por el libro negro, por el libro blanco. Y se dice la gran obra en la medida en que hay una íntima relación entre ellos. Como decíamos al inicio, los propósitos psicológicos constituyen la columna vertebral de esa gran obra. Las instrucciones que se dio es que hay que iniciar los propósitos psicológicos, luego de los propósitos psicológicos que requieren de alguien que transitó antes para ayudar en los comentarios, para ayudar en la búsqueda, para ayudar a preguntarse, a solventar dudas. Hay que hacer en solitario el arte en la nueva era y luego el yu-gi-oh! Y paralelamente a los propósitos, se debe estudiar los grandes mensajes del 1 al 5. El sexto es el arte en la nueva era. Sigue a los propósitos psicológicos. Y después del arte en la nueva era, el yu-gi-oh! Es una excelente pregunta. Es una excelente pregunta porque realmente eso aclara muchas de las inquietudes. Propósito es algo que uno realiza pensando en el futuro. ¿En el futuro de quién? Psicológico está tomado de la tradición griega, de la enseñanza de los griegos antiguos. La psique o la psique, como se quiera pronunciarlo. Para la tradición griega, para los filósofos griegos, la psique, algunos plantean, historiadores serios, que fue por primera vez utilizado por Aristóteles en uno de sus libros, y es el alma. Estaba simbolizada por una mariposa y hay un sarcófago que es analizado por alguien extraordinario, un historiador del arte, Miguel Ángel Elvira. Les invito a que vean en YouTube. Le llama a esta conferencia que dio a través del Museo del Prado, Psique y Cupido, o Cupido y Psique. Pues, ¿cómo está Prometeo formando al hombre de barro, con la tierra y el agua? Y Nerva ingresando desde la cabeza de ese hombre a una mariposa, a su alma. Y por lo tanto, entonces nosotros diríamos que propósitos psicológicos es trabajando para el alma. Es hermoso realmente, sí, es muy hermoso. No hay fórmulas, no hay recetas, realmente no hay recetas. Cada uno de nosotros somos un individuo, cada uno de nosotros es un alma, cada uno de nosotros, como dice una de las tradiciones, es una posibilidad de realización del mismo ser. No somos copia, no somos copia. Entonces, es bien difícil contestar esa pregunta. Sin embargo, sí es fundamental que a través de esa pregunta se pueda comentar algo. La obra utiliza el lenguaje tradicional, el lenguaje de los símbolos, y por lo tanto nos va a enseñar símbolos, nos va a enseñar. Y es a través de ese lenguaje y a través de nuestro trabajo interior como nosotros vamos eh, adquiriendo la posibilidad de trabajar nosotros mismos. Digamos que el conocimiento sería la materia prima. El objetivo no es adquirir conocimientos, por supuesto que eso los adquiere. Claro que sí, eso es incuestionable. Pero el propósito es el alma. Yo me atrevería a decir a crear el alma. Un alma que, como es la promesa de los propósitos, se construye con los mismos materiales mediocres, exactamente con los mismos. No hay que renunciar a nuestras circunstancias. Si estoy casada o casado, si me he divorciado, si he enviudado, si tengo o no tengo hijos,
Pues esas son mis circunstancias. Si estoy con mucho dinero o poco dinero, si trabajo, estoy en proceso de conseguir trabajo, esas son nuestras circunstancias. No tenemos que estar pensando en que lo ideal sería que tuviéramos tales y tales circunstancias. No, no. Con esas circunstancias que nos toca vivir, con esas trabajo y construyo un alma nueva. Qué buena pregunta realmente. Estás haciendo preguntas precisas. Gracias. Fíjate, los propósitos psicológicos son un laberinto. Son un laberinto. Los propósitos psicológicos, al constituirse de 36 propósitos, que es un número simbólico, y como todo símbolo, pues es multívoco, es decir, es posible leer de muchísimas maneras. A medida que uno avanza en su nivel de conciencia, ese mismo símbolo le va a hablar de otras realidades. Y muchas veces uno se pregunta, pero si he visto esto, he atravesado esto, ¿y por qué no me di cuenta? Y bueno, no me di cuenta porque no tenía la claridad de conciencia que se va adquiriendo a medida que se va trabajando con ese conocimiento y con nuestra propia alma. Entonces, siendo un laberinto de 36 propósitos, obviamente requiere solo los propósitos psicológicos porque se recomienda la instrucción dada por Serrano es que el arte se puede hacer solo. Porque para el arte implica que ingresas ya como maestro. A lo mejor puedes estudiar entre dos, tres, pero como maestro. Y no se diga el séptimo gran mensaje, el yoga yogismo. Pero los propósitos psicológicos, siendo un laberinto, es posible perderse, es posible confundirse, entonces se requiere de alguien que ya desbrozó el camino, que ya transitó antes, como una ayuda, porque el iniciador no es esa persona. El iniciador es lo que se ha dado en llamar el maestro. Él es el iniciador. Ese ser es quien está dando ese conocimiento a propósito de nuestra alma, a propósito de la liberación y de la construcción de un alma nueva. Luego, si es un laberinto, los propósitos a la vez, siendo el laberinto, también son el hilo de Ariadna. ¿Recuerdan esa leyenda? Pues ese hilo de Ariadna, ese hilo de luz, le permite ingresar al laberinto. Ingresar, y en eso hay que tener claridad porque siendo un laberinto arquetípico, obviamente tiene sus reglas. Una de esas es ingresas por el propósito 1 y sales del laberinto por el propósito 36. No puedes ingresar, a mí se me ocurre ingresar por propósito 5 y salgo por tal propósito. No, no es posible. Entonces, justamente para que no haya esas dudas, no haya esas inquietudes, se requiere de alguien que de alguna manera desbrozó ya el camino, recorrió ese laberinto. Pero siempre hay que tener claro, esa persona no es quien inicia. Bueno, sinceramente no sé lo que pase, no sé lo que pase, pero tu pregunta me recuerda a una advertencia que se hace en el propósito 21, tomando la tradición hebrea. Se cuenta que 4 rabinos ingresaron al vergel y todos ellos vieron lo que tenían que ver, pero solo uno de ellos vio, salió cumpliendo con ese propósito fundamental del alma nueva. Otro vio, salió y se convirtió en un hereje. Otro vio, salió y enloqueció. Otro vio, salió y murió.
es una advertencia de que no hay que pisotear las flores del vergel, los frutos del vergel, porque es una transmisión de un conocimiento que a través de los símbolos le conduce a una realidad superior. Por lo tanto, si nos están hablando de esas reglas, pues, y también de la advertencia, en lo personal, no he tenido oportunidad de ver a alguien que saliera como hereje, pero sí he visto a personas que una de ellas murió y otra enloqueció. Pero no puedo asegurar lo que haya sido por eso, si pisoteó o no las flores del vergel, pero esa es la advertencia inicial. Como decía antes, la era de Acuario, esta nueva era para la cual no solo la comunidad iniciática de la que hemos estado hablando, sino inclusive siglos anteriores. John Dee, por ejemplo, en los 1600 trabajó en función de esa idea de la precisión equinoccial y de que efectivamente se daban las eras. Dante trabajó para ello. Los cálculos que se hicieron se establecieron que la edad de Acuario empezaría en 1948 como edad. Si nosotros sumamos 72 años, un grado de ese movimiento aparente del Sol, pues ocurre que todo lo que está escrito es para esas personas que tienen esta nueva vibración de pensar en lo colectivo, de pensar en no solo en la liberación individual, sino también en la humanidad, en el desarrollo de la humanidad. Uno de los primeros propósitos psicológicos nos habla de el bodhisattva y el arhat y nos dice la diferencia. Los dos buscan liberarse, los dos trabajan para alcanzar la liberación. El arhat se libera solo. El bodhisattva cruza la otra orilla y se da cuenta y toma conciencia de que la liberación en solitario no existe y regresa a trabajar. Porque como enseñó Siddhartha Gautama el Buda, la mayor ignorancia es considerarnos que no dependemos de nada, cuando realmente somos todo en uno, cuando interdependemos. Y cada vez los físicos cuánticos, por ejemplo, nos recuerdan que la humanidad interdepende. No somos solitarios. Entonces la era de Acuario está justamente dándonos esa vibración, recordándonos que sí, nos liberamos como individuos, pero que hay un trabajo como humanidad. Y por lo tanto, el ideal bodhisátvico es cumplir también con ese nivel de humanidad. Bueno, como hablábamos del labio oído, hay que seguir el texto. Es un texto tradicional. Y se comenta ese texto. Ahora con YouTube, eh, como es, no sé si es que alguien más lo ha hecho en otra parte, pero para, para mí al menos es la primera vez. Y tengo que decir que es un proceso de aprendizaje. Hay una página con toda la obra. La dirección de esa página aparece en la carátula de los primeros propósitos
¿Por qué recomendamos esa página? Porque las personas que lo hicieron, al igual que yo, pues, discípulos de Serrano de la Ferrier, por lo tanto, fieles a la obra, respetando el texto, sin modificarlo. Se puede descargar los textos de esa página y esa será la base del estudio. Vamos a leer ese texto, vamos a comentarlo y empezaremos por el propósito primero. Y algo que a mí me parece importante señalar, es cierto que hemos transitado 3 veces por el laberinto. Esta sería la cuarta vez, pero no es de ninguna manera un propósito, un proceso fuera de mí, fuera de mi alma. Para mi alma también es. Aprenderemos, caminaremos, conoceremos. Y al final de 3 años de estudio, puesto que esa es la regla también, 3 años de estudio, uno por mes, en ese laberinto iniciático, no es posible considerar que porque ya se atravesó una o dos o 3 veces anteriormente el laberinto, pues aquí hay alguien que ya lo ha visto todo. No, es infinito. Esa realidad superior es infinita. Y por lo tanto, como vamos a trabajar es haciendo videos, el próximo video empezaremos con el propósito 1. No sabemos si es que a lo mejor son necesarios 2, 3 videos porque depende de lo que se pueda mirar en él, cómo aprendemos a manejar este nuevo instrumento y seguiremos anunciando. Ahora, también sería importante decirles que el iniciador estableció este laberinto ligado a la ronda del zodiaco. Estableció que debería empezarse a inicios del año astronómico, es decir, el 20-21 de marzo, en el signo de Aries. ¿Por qué empezamos ahora? Porque estamos en Leo y porque esta luna nueva da condiciones especiales también, enciende el fuego. Y hay la sincronía con el cielo. Y bueno, el propósito 2 estaría ligado a Tauro y así sucesivamente hasta Piscis con el propósito 12 y el 13 nuevamente en Aries hasta el 24 en Piscis y el 25 nuevamente en Aries y el 36 en Piscis, en donde se disuelven, se reúnen todas las aguas hasta encontrar el centro. Esa es la intención, mas en el camino puede haber cambios, porque estamos igual que los amigos desconocidos que consideren, sientan que deben entrar en este laberinto, que ese es su camino, pues aprendiendo exactamente igual. Entonces, lo que les puedo decir como despedida es hasta el próximo video.